Muy bienvenidas y bienvenidos a nuestra transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Mi nombre es Isela Sánchez del colectivo digital de Europa y me acompaña en esta ocasión el compañero Rubén Cuenca, del colectivo también de acá de Europa, a quien le vamos a pedir que se presente y que nos dé un saludo. Gracias, Isela. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rubén Cuenca y soy miembro del colectivo de Suecia, Estocolmo. El tema que ahora nos convoca es sobre la crisis económica y social en El Salvador. Y para eso tenemos una invitada, ¿verdad? Que es la compañera Mirna Benavides, que es miembro del Consejo Nacional, a quienes le vamos a pedir que nos cuente un poco de su trayectoria, que se presente y que salude a la audiencia de la militancia del Frente Intercontinental del FMLN. Le hemos pedido a la compañera Mirna que se presente. Vamos a esperar un momento. Parece que está teniendo problemas de señal. Muy buenas tardes, tengan todas y todos, amigos y amigas en cualquier parte del mundo, que tengan un feliz día, un maravilloso día y que bueno, estén compartiendo con quienes quieren. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes este día. Muchas gracias, Isela, muchas gracias, Rubén, por esta oportunidad de poder conversar. Gracias, Mirna. Antes de entrar en materia, queremos enviar un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN, así como también a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN desde El Salvador, los Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Enviamos también un fraternal saludo a todas y todos los salvadoreños en el exterior y a todas y todos los que nos siguen y comparten nuestras transmisiones en cualquier parte del mundo. En primer lugar, quisiéramos preguntarte, ya que nuestro tema es la crisis económica y social en El Salvador, ¿verdad? Está creciendo aceleradamente la carestía de la vida, el alto costo de la vida y todas esas cosas que pasan, que desenfrenan en malestar y en inconformidad para el pueblo, ¿verdad? Entonces, también, ¿qué es lo que ha pasado? Además, hay medidas desacertadas, medidas equivocadas que este régimen ha adoptado y son que aventuran el dinero de la población. Por ejemplo, hablamos del implemento del Bitcoin, esa moneda que hace un año fue aprobado, ¿verdad? En la Asamblea, y que serviría como uso de moneda local, nacional, de uso diario. Entonces, esto refleja que solamente tenemos hasta ahora, en un año, solamente atrasos, pérdidas económicas, descontento de la sociedad, retroceso en sí, en todas las cosas que se habían podido conseguir con nuestro FMLN, ¿verdad? En el gobierno del FMLN. Bueno, muchas gracias y realmente sí es
relevante poder conversar acerca de la situación económica en El Salvador. Obviamente la tendencia nos demuestra y los datos y palpar la realidad cotidiana de la mayoría de la población nos confirma que el país va hacia una bancarrota. Nos acercamos a una hambruna, nos acercamos a una situación donde no haya disponibilidad de alimentos, pero también accesibilidad a los alimentos, porque ahí tiene que ver con que no se encuentren los productos de la canasta básica en plazas, pero también que sí se encuentran, la gente no tiene los recursos, el pueblo no tiene los recursos para comprarlos, también por los altos niveles de desempleo o de autoempleo en lo que está la población en el caso de El Salvador. Digamos que en estos momentos los datos de la Comisión Económica para América Latina confirman que después de la pandemia, la situación de la pobreza creció en El Salvador. Ahora tenemos un 30.7% de personas pobres, mientras que en extrema pobreza tenemos 8.3%. ¿Qué significa estar en pobreza? Significa que se tienen los recursos mínimos básicos para comprar la canasta básica, que ronda un poco más de los $200, casi está llegando casi a los $300, porque recordemos que en estos últimos meses ha habido una inflación de más del 6%, que es de seguir así las cosas, al finalizar diciembre tendremos una inflación del 9%. O sea que la gente habrá perdido un porcentaje importante de sus recursos para poder comprar. ¿Qué significa extrema pobreza? Significa las personas que no disponen de los recursos necesarios para comprar lo mínimo para alimentación, básicamente. Quiere decir que de cada 100 personas hay 8 que no tienen ningún recurso para comprar. De cada 100 personas hay casi 31 que están en extrema pobreza. La situación es complicada. Debo decir que los datos oficiales del gobierno, con la encuesta de hogares de propósitos múltiples del año pasado, establecen que la pobreza está en 26, casi 27%, pero ellos mismos aclaran que no hubo una pregunta de referencia relacionado con lo de la pandemia y la cuarentena. Entonces, el dato más acertado es el de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. También debo decir que si hacemos un análisis entre hombres y mujeres pobres, quien enfrenta mayores niveles de pobreza, o sea que entre los más pobres está más pobre, es el 27% de las mujeres está en una situación de mayor pobreza que los hombres pobres. Por eso se dice que el rostro de la pobreza tiene rostro de mujer y también tiene rostro de niños y niñas, ¿verdad? Porque los hogares de las mujeres que aparecen con mayores niveles de pobreza son los hogares donde ellas son el único sostén familiar y que son las únicas responsables del cuidado de las hijas y de los hijos y algunas veces de personas adultas mayores. Entonces la situación es complicada. Esa es la tendencia que estamos viendo en el país. Hay un debate que quiero plantear y es que algunos dicen que las medidas han sido desatinadas. Yo voy a ser abogada del diablo y creo que las medidas han sido atinadas. ¿Pero para qué han sido atinadas? Han sido medidas atinadas para que el grupo económico de Bukele sea el que se enriquezca. Las medidas tomadas no son medidas para apoyar
a la mayoría de la población. Como me dijo una vecina, le quitaron, ciertamente fijaron un tipo, fijaron el precio de del combustible. Pero ¿quiénes tenemos acceso al combustible? ¿Quiénes tenemos vehículos? Solamente el 30% de la población de El Salvador tenemos vehículos. Para trabajar algunos y otros tienen varios vehículos para su familia, pero digamos hay un porcentaje importante que es una herramienta de trabajo. Pero ella lo que me decía es que ella no tiene vehículo, pero sí es una persona que vende pupusas, que vive de vender pupusas. Y otra señora que vive de vender tortillas. Entonces, qué es lo que comentan ya cuando hablamos en la realidad de lo que pasa en la economía doméstica en cada hogar? Es que lo importante no era no solo es fijar el tipo de precio del combustible, sino quitarle el IVA a los productos de la canasta básica y fijar un precio. ¿Para qué? Para evitar el incremento a los productos de la canasta básica, que es el alimento cotidiano de que hablamos. Hablamos de frijoles, hablamos de arroz y de maíz. La señora donde compro las tortillas ya me adelantó que sí, ahorita en estos momentos el quintal de maíz está entre 33 y 38 dólares. Pero si llega a 40 dólares, ya me dijo que ya no va a hacer tortillas. Entonces ahí vamos a tener un problema de disponibilidad de tortillas para poder comer. Y sabemos que en el caso de El Salvador, las tortillas es como el pan en otros países. Pero la mayoría de la población preferimos las tortillas. Digamos que esa es parte de nuestra cultura. Entonces estamos a las puertas de que los productos básicos, arroz, frijoles, maíz y tortillas, no estén disponibles. Además, nos vamos a enfrentar en el mediano plazo en un problema serio de desnutrición, fundamentalmente en las familias que están en extrema pobreza y en pobreza. Porque lo que hacen las familias cuando no pueden conseguir el alimento equilibrado con los nutrientes necesarios es comer lo que sea. Porque lo que se busca ya en esos momentos es mitigar el hambre, no alimentarse como debe ser. Entonces, esa es la situación. Entonces, las medidas han sido atinadas para que el grupo económico que acompaña a Bukele se enriquezca. Se ha creado un mecanismo que ahora es legal el poder hacer corrupción, ¿verdad? O sea, los altos niveles de corrupción ya no son vistos como corrupción. ¿Por qué? Porque se ha legalizado, ¿verdad? Pero obviamente las medidas para el pueblo han sido desastrosas. En realidad no hay mayores medidas. Para el pueblo no ha habido medidas. Entonces, por eso decimos también que este es un gobierno populista. ¿Por qué? Porque lo que hace es generar un imaginario colectivo subjetivo de que está haciendo cosas para la población, pero en realidad no hace mayor cosa. Creo que hay que reconocer que es muy bueno en el arte del engaño y la mentira a través de los medios de comunicación. Entonces, esa es la situación complicada económica que tenemos ahora, el incremento terrible de la canasta básica. ¿Qué efectos inmediatos está causando? Además del bajar la capacidad adquisitiva de las personas, el otro efecto digamos, de las medidas económicas es el incremento del desempleo, el incremento del subempleo, el incremento del sector informal de la economía, porque obviamente el sector formal de la economía se mantiene en los mismos niveles que después de la pandemia. No se recuperaron, después del encierro, no se recuperaron todos los empleos, sino solo la mitad.
y la población lo que ha hecho es empezar a vender lo que sea en distintos lugares. Yo vivo en un municipio que se llama Colón. En el trayecto entre Colón, entre Lourdes, vivo en Lourdes, entre Colón y Santa Tecla, ahora se instalan personas vendiendo sándwich, vendiendo distintas cosas en el trayecto, porque también hay altos niveles de tráfico y entonces esa es una expresión nueva de la informalidad. Eso no ocurría hasta antes de la pandemia. Eso ha sido posterior a la pandemia. ¿Qué otro elemento también, qué otro efecto? Los altos niveles de migración, fundamentalmente de personas jóvenes. Y ya no solo están migrando hacia Estados Unidos, sino altos niveles de migración hacia otros países donde tienen algunas familias, amistades que se establecen, redes de apoyo para que vayan. O sea, en estos momentos varias de las amigos y amigas de mis hijos se están yendo. Estamos quedando las personas más adultas. Entonces quiere decir que la capacidad intelectual, la capacidad productiva está migrando, está yendo para otros países. Con mucha razón, la gente busca oportunidades que sean factibles. Aquí en El Salvador hablan de oportunidades, pero que no se pueden acceder a ellas. Entonces, estamos pasando por esta situación en El Salvador. Ese es en el caso propiamente de la economía. Obviamente tenemos otros tópicos. Quizás solo quiero cerrar este apartado con una situación. Miren, el Producto Interno Bruto en el caso del 2021 fue de 28,736 millones de dólares. Pero lo que quiero señalar es que la ganancia del sector empresarial, para que veamos que sí han sido medidas que ha beneficiado al sector empresarial, la ganancia para el sector empresarial fue de 10,888,000, mientras que lo que fue en salarios, lo que fue destinado en la masa económica, en todo el dinero que se movió en el 2021 para salarios fue 10,583,000 dólares. 10,000 millones, perdón. ¿Qué quiere decir? Que fue menor que lo que se embolsaron las empresas, ¿verdad? Fueron un poco mayor. El sector empresarial se embolsó, toda la masa del sector empresarial, digamos, obtuvo ganancias para sí de más de casi 11,000 millones de dólares. Mientras que el sector, digamos, las personas que obtuvimos algún ingreso fue por 10,583,000, o sea, casi 5,000 millones menos. Entonces, para que veamos que las políticas sí benefician a unos y otros ganan. En este caso, si vamos a hablar de ganadores y perdedores, ¿quiénes ganaron? El sector empresarial. Perdedores, quienes vendemos nuestra capacidad, nuestra mano de obra, y para quienes no tienen empleo, por supuesto, ¿verdad? Obviamente en la estructura económica en El Salvador, el 70% es informal y el 30% es más o menos del sector informal. En el sector formal, que es el 30%, solamente está empleado un poco más del 24% de la población. Eso también nos indica que solo el 24% de la población tiene acceso a seguro médico. El 70% de la población tiene que ir al sistema de salud público. Y ahora el sistema de salud público carece de medicina, del esquema básico de medicamentos para las enfermedades
digamos, comunes. Una amiga mía llevó a su niño a consulta pediátrica y lo que le dijo la doctora es que lo tenía que cuidar más que otras épocas porque resulta que no hay medicamento en el Hospital Bloom. Obviamente eso no lo dicen los médicos porque quien denuncia algo es despedido inmediatamente, ¿verdad? Entonces es una situación difícil la que estamos atravesando en El Salvador como resultado de las medidas económicas tomadas por el gobierno a partir desde que tomó posesión, agravadas con la pandemia y aún más en la cuarentena. Gracias, Mirna. Estamos conversando con Mirna Benavides, militante del FMLN y miembro del Consejo Nacional. Esta es una transmisión del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, rompiendo el cerco mediático y puente de la solidaridad internacional con el pueblo salvadoreño. Aprovechamos para enviar un saludo a los que se han conectado y les agradecemos mucho por seguir las plataformas del Frente Intercontinental del FMLN y los invitamos a darle me gusta, comentar y compartir. Gracias, Isela, gracias, compañera Irma. De todo lo que nos cuenta, el país se enfrenta el desempleo, el hambre. Intencionadamente las alcaldías tampoco han recibido lo que se llama FODES, y esto ha significado también que se desmonta el agro, al no entregarse los paquetes agrícolas a su debido tiempo, lo cual también incide en que se violan los derechos humanos del ciudadano, mostrando así un claro retroceso por todo lo que ya nos ha referido, y un retroceso también a las reivindicaciones obtenidas durante el gobierno del FMLN. ¿Cuáles son sus apreciaciones o valoraciones al respecto de todo esto del FODES, los paquetes agrícolas y los derechos humanos? Bueno, debemos recordar que el Fondo de Transferencia para el Desarrollo Económico Social, conocido como FODES, fue producto de una larga lucha de los consejos municipales, especialmente desde 1994 hasta 1994, el FODES era menos del 1%. A partir del 1996 se empezó a incrementar 3%, 6%, 8% y luego 10%. El gobierno de Nayib Bukele antes había ofrecido, en campaña ofreció fortalecimiento a los gobiernos municipales, ofreció más acceso a recursos, etc. Pero la realidad, porque este es digamos, un presidente que vive mintiendo y engañando, la realidad es que acordaron una nueva ley en donde el FODES se redujo para los gobiernos municipales a 1.5%. ¿Y qué hizo con ese dinero? ¿Y qué hizo con el FIDL? ¿Qué hizo con el ISDEM? El FIDL, recordemos que era un fondo de inversión para el desarrollo social. Después se llamó para el desarrollo local, etc. También eran otros dineros que tenían acceso los gobiernos municipales. Pero lo que ocurrió es una medida de recursos. Es decir, en vez de ir en la lógica de mayor descentralización, en donde los gobiernos municipales tuvieran mayores recursos y mayores capacidades para invertir en el desarrollo y gestionar el desarrollo de los territorios, pasó a una lógica de recentralización y de quitarle funciones a los gobiernos municipales. La única función que tienen ahora es la de la recolección de la basura y lo del alumbrado público. En realidad ya no hacen una función de gobiernos municipales, de gobernar un municipio,
de promover el desarrollo, de gestionar el desarrollo, eso ya, digamos, es ensueño. Eso es parte de la historia que ha creado este gobierno, ¿verdad? Historia negativa, y cada quien en la historia lo va a poner en su lugar, en su momento. Pero ¿qué ocurre con que estos gobiernos municipales, con que las alcaldías ya no reciban el 10% del fondo de transferencia? Ocurre que con esto se financiaban la unidad de género o la unidad de equidad de la mujer, programas de jóvenes, becas, proyectos de desarrollo comunitario, proyectos de desarrollo económico. Y ahora, ¿qué es lo que ocurre? Uno mira, crearon para que tuviera toda esa masa de recursos la Dirección de Obras Municipales, que ahora tiene una cantidad impresionante de empleados, pero una cantidad impresionante. ¿Y dónde se han concentrado? En San Salvador. Todos los recursos que antes se distribuían a nivel de todo el territorio ahora están concentrados en arreglar las calles en San Salvador. Quiere decir que no está habiendo una distribución equitativa de los recursos y que el criterio que tenía el FODE de que los recursos debían llegar a la mayoría, a los municipios que estaban en situación de extrema pobreza, ese criterio ya no existe. Y ahora la distribución del dinero tiene que ver con el interés del gobierno de captar votos. No queda la menor duda que el estar arreglando las calles en El Escalón y en algunos municipios con mayor población en el Gran San Salvador tiene que ver con su proyección de conseguir votos, de proyectarse que sí está haciendo obras, porque hasta ahora obras propias no ha hecho. Todas han sido obras que ya venían comprometidas y que quedaron en el marco del gobierno anterior. Entonces, los gobiernos, vamos a ver en el mediano plazo el incremento de la pobreza en los municipios catalogados como extrema pobreza. Y eso es más del 70% de los municipios en el interior del país. La distribución del FODE tenía un criterio y era el criterio de, se dice en política pública, de subsidiariedad. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno nacional apoya a los gobiernos municipales que tienen mayores condiciones de pobreza. O lo podemos traducir en nuestro lenguaje y era un criterio de solidaridad. ¿Por qué? Porque recordemos que en el caso de El Salvador, los impuestos, tanto el del IVA como el de la renta, no llegan a los municipios, sino que van directamente al erario público, aunque el IVA se genere en un territorio específico. Pero ese no tiene una distribución de territorio, sino que va directamente a las arcas del Estado. Por eso es que se dijo que se tenía que hacer una transferencia. ¿Por qué? Porque yo pago IVA en mi municipio cuando voy a comprar a distintas tiendas, a distintos lugares, pero ese dinero no queda en ese municipio, va para las arcas centrales, ¿verdad? Entonces, por eso había ese criterio de distribución, porque los municipios solamente cobran tasas en el caso del alumbrado público y la recolección de los desechos sólidos y cobran algún tipo de impuesto, pero a las empresas. Pero las empresas pagan sus impuestos en el municipio donde tienen la casa matriz. Aunque hayan sucursales en otros municipios es donde está la casa matriz. La mayoría de casas matrices están en las cabeceras departamentales y fundamentalmente en San Salvador. Entonces, por eso, la mayoría de municipios que no son cabeceras departamentales están en una situación complicada. Incluso muchos de ellos no tienen ni los recursos para pagar todo el personal. Están haciendo gestión, están buscando, viendo cómo consiguen los recursos para mantenerse a flote.
Pero bueno, en el largo plazo, los alcaldes y alcaldesas tendrán una situación compleja para poder seguir funcionando como hemos conocido como gobiernos municipales. Quizás empezarán a funcionar como entidades solo recolectoras de desechos sólidos y alumbrado público. Por eso la situación está bastante complicada. Entonces, este gobierno, podemos decir que en este año se dio el robo del siglo. Y el robo del siglo es que el gobierno se apropió de los fondos FODES, que eran fondos que iban al pueblo, a las poblaciones, a través de los gobiernos municipales. Hace varios años yo fui parte de hacer un estudio sobre, si la pregunta era, porque aquí se ha dicho mucho que los gobiernos municipales han robado, etcétera, etcétera. Digamos que pudo haber robado alguno que otro, pero miren, los dineros que directamente han llegado más a la gente en obras han sido los fondos FODES, ¿verdad? Porque son proyectos pequeños que tienen un impacto impresionante en las comunidades. Eso ya no lo vamos a ver. Y quiero finalmente agregar que la distribución o a dónde llega la dirección de obras municipales, a dónde llega a los municipios que tienen gobiernos vinculados con el oficialismo. Esto es, gobiernos municipales gobernados por el partido del gobierno, las malas ideas, ¿verdad? Entonces se está haciendo una distribución partidaria, una utilización partidaria, un uso y abuso de los recursos para fortalecer a un partido en particular, ¿verdad? Entonces esa es la situación que se está viviendo con respecto a la situación del FODE. Y quiero hacer referencia también que otro de los programas que apoyaban con los fondos FODES eran paquetes de semillas que complementaban los que el gobierno daba. Ahora tenemos la situación que ni las alcaldías pueden dar ningún paquete porque no tienen recursos para siembra, y hasta estas alturas el gobierno central no ha entregado las semillas para la siembra. ¿Qué es lo que significa? Que el próximo año, que hoy a finales de este año, no tendremos mayores producción. Pero la pregunta es, ¿al gobierno le interesa que haya producción en El Salvador? No le interesa. ¿Saben por qué? Porque sus amigos y los mismos que están en el gobierno son los importadores de granos básicos. ¿Y qué les interesa? Importar, porque ahí está la ganancia para ellos, no en la producción. La producción tiene que ver con la soberanía alimentaria. La importación tiene que ver con la seguridad alimentaria. O sea, la seguridad es yo traigo los productos de donde sea, no importa, la cosa es que esté allí. Pero la soberanía alimentaria implica fortalecer la capacidad productiva para que aquí produzcamos los alimentos. Y eso no es lo que le interesa al gobierno. Eso lo debemos de tener claro. Al sector cooperativista agropecuario, a las mujeres que producen allá en Usulután, San Miguel, les interesa producir. ¿Por qué? Porque de eso les sirve para el autoconsumo. La mayoría lo que dice es que va a producir lo mínimo necesario para el consumo, porque si no, aguantarán hambre. Pero obviamente no van a producir para vender. ¿Por qué? Porque recordemos que hay cero arancel. Eso tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio. Allí ha salido una noticia de que han quitado el arancel a la carne y a los productos lácteos, ¿verdad? ¿Cierto? En estos últimos días. Eso no es que lo hayan quitado, ya estaba pactado en el acuerdo de libre comercio, y quitar el arancel no abarata el producto. Lo que favorece es la importación, pero daña la producción. ¿Qué quiere decir?
que los productores de carne y de lácteos en El Salvador están en un gran problema. Y los productores de arroz. Los productores de arroz son los más complicados porque hay una comisión encargada de decidir las cuotas para la importación, pero ahí no están los productores. Ahí solo está el sector empresarial y el gobierno, que se ponen de acuerdo cuánto van a producir, cuánto van a importar. Por ejemplo, si la producción en El Salvador solo fue del 10% de arroz, van a importar el 90%. Lo mismo ocurre con la producción de carnes. Sabemos que la mayoría de carnes se trae de fuera del país. Los lácteos vienen de Nicaragua, Guatemala, Honduras. ¿Qué quiere decir? Que de aquí a 5 años tendremos casi desmontado la capacidad productiva de El Salvador. O sea, volveremos a la situación en que Arena había dejado la capacidad productiva con los tratados de libre comercio, ¿verdad? Porque dijeron que producir en pequeña escala granos básicos ya no es rentable. El tema aquí no es de rentabilidad, es de resolver necesidades, pero eso no es lo que le interesa a un gobierno empresarial y de derecha como es el gobierno de Nayib Bukele. Gracias, Mirna. Estamos palpando, ¿verdad? Siendo testigos de que en estos 3 años de gobierno el régimen cada vez más va convirtiendo en una dictadura en contra del pueblo, ¿verdad? Ha incrementado la persecución política, la persecución a los sindicalistas, a las organizaciones sociales en general, ¿verdad? Llevando al país a una catástrofe económica. Según sus apreciaciones a este respecto, ¿qué usted cree que el pueblo hará para combatir y detener este deplorable y nefasto proceso en el que estamos inmersos? Bueno, quiero agregar ante la situación que tenemos ahora, la situación de el modo de gobierno. El modo de gobierno ha venido de las cuarentenas y estado de excepción. Ahí podemos concluir que Nayib Bukele no puede gobernar, no le interesa gobernar en una situación normal en el país. Por lo tanto, va creando y ha creado situaciones para tener estado de excepción. Recordemos que las matanzas, los asesinatos de más de 80 personas hace más de 2 meses tuvo que ver con el rompimiento del pacto, de la negociación que habían hecho entre el gobierno dirigido con voceros de confianza de Bukele y las pandillas. A eso se debió. Y además eso también sirvió para establecer el estado de excepción. Y el estado de excepción tiene 2 cosas. Tiene la ley que le da poderes absolutos al gobierno para meternos presos en cualquier momento bajo cualquier sospecha. Sospecha de asociaciones terroristas. Por cualquier cosa. Pero además hay otra ley que es aprobada a la par de la ley del régimen de excepción, que es la ley de compra directa. Es decir, que no se aplica la ley LACAP, que pueden directamente llamar a un amigo y decirle necesitamos pan, necesitamos camisas. Hay que ver quiénes proveen el alimento a los más de 42,000 personas prisioneras, que por cierto creo que no les están dando toda la alimentación necesaria. A esta fecha ya llevan más de 45,000 personas prisioneras, y digo prisioneras porque ha sido no en el debido proceso. Cuando es en el debido proceso son personas presas, pero prisioneras es porque no se ha seguido el debido proceso. Se han violentado las cuestiones mínimas de respeto al derecho
humano de las personas, ¿verdad? Entonces el problema ahora es otro factor por qué la juventud está migrando, porque tienen miedo. Ahora resulta que ya no se le tiene, no les tienen miedo solo a los pandilleros, sino también a la policía. Podemos decir que en El Salvador ser joven ahora es ser delincuente. Ser joven ahora es ser perseguido. ¿Por qué? Porque a cualquier persona joven que le encuentran en la calle lo detienen por ser joven. Y luego lo empiezan a desnudar públicamente para saber si tiene, para ver si tiene algún tatuaje. Eso es indigno, que desnuden a un joven en un mercado enfrente de toda la gente. O sea, ese es un irrespeto a la intimidad de las personas. Incluso anduvieron de casa en casa aquí donde yo vivo y entraban a la vivienda, porque ahora no se le puede pedir un documento para decirle, bueno, trae documento para entrar a mi vivienda. Hoy no, hoy tienen entrada libre. Y entraron y le jalonean las camisas a las mujeres para ver si tienen algún tatuaje, ¿verdad? Y si tienen uno, les piden que entren a un cuarto, una mujer policía les ve, les hace que se desnuden en la casa de las personas para ver si tiene tatuaje. Y como me dijo una amiga, ahora resulta que lo desnudan en su casa y ni a un café lo invitan, ¿verdad? O sea, una situación bien difícil que se está pasando. Ella lo dice en broma, en el sentido que, o sea, hay que desnudarse ahora, cosa que eso es irrelevante para un tema de seguridad. Y lo otro que está claro es que este gobierno no pudo tener una política de seguridad en la normalidad, porque es incapaz de tener políticas de seguridad en El Salvador en la normalidad. Por eso tiene que hacerlo en una situación de excepción. Pero también tiene el sentido del control político, del control de la población. Y ahora quiero señalar algo más. Acaban de hacer una reforma a la ley del registro natural de las personas, a la ley del registro de las personas naturales, al RNPN, que ahora está adscrito al Ministerio de Seguridad Pública, ya no al Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el control de la población. Y el argumento es que es una medida de seguridad nacional. Ahora resulta que este gobierno nos tiene miedo a las personas. Porque pues sí, para que sea un asunto de seguridad nacional y tener el RNPN bajo el control del Ministerio de Seguridad Pública es para controlarnos en términos de qué andamos haciendo. Y lo otro es la decisión que tomaron de la vigilancia, o sea, nos pueden estar escuchando en nuestras conversaciones por teléfono y eso es totalmente legal. Entonces esa situación está bastante compleja. ¿Y cómo está enfrentando la gente? Miren, en primer lugar, quiero decir que mucha población está en desacuerdo, pero no lo dice. ¿Por qué? Por el miedo. Tienen miedo que lo lleguen a meter presos por la vigilancia en las conversaciones. Nadie habla en voz alta. Por eso se habla de un gobierno autoritario. ¿Por qué? Es una nueva forma de autoritarismo, porque no es que nos esté balaceando todos los días, ¿verdad? Falta para eso, aunque puede llegar a esa situación, depende de cómo se vea posicionado en las elecciones. Pero también es una medida autoritaria la reelección que quiere hacer, ¿verdad? Esa es una medida aquí, en el caso de El Salvador, porque en otros países no es así, no es permitido, pero aquí está violentando la Constitución con una resolución de la sala que da risa, ¿verdad? No parecen abogados. Obviamente es una decisión política de la sala de lo constitucional. La población que está haciendo, miren, se está incrementando la organización.
También las organizaciones que están dándole seguimiento a las violaciones constantes y sistemáticas a los derechos humanos, a la defensa de la gente que es perseguida políticamente. Sabemos que hay un comité para la defensa de las personas perseguidas y presas políticas, el COFAPES, ¿verdad? También están otro tipo de organizaciones surgiendo. Recientemente ha surgido la Organización de las Personas Desaparecidas, porque no hay ningún interés del gobierno de hablar sobre el tema de las personas desaparecidas. Lo que dicen es que se van sin avisar, migran sin avisar, y eso no es cierto. Desaparecen y aparecen, desaparecen y aparecen asesinadas, ¿verdad? De eso ya lo hemos visto. Ya en estos momentos hay más de 1000 personas desaparecidas, que nadie da razón de ellas. Y además, con el régimen de excepción, hay personas ya torturadas. Ya hubo la primera audiencia de derechos humanos a nivel internacional sobre las denuncias de las personas torturadas en el régimen, en las cárceles y por el régimen de excepción, ¿verdad? Ya hay testimonios de todo lo que está sufriendo las personas torturadas, de los vejámenes que sufren ahí. Eso lo hacían en las cárceles en la época de la guerra, en la época de los gobiernos dictatoriales. Y ahora eso se está reviviendo en las cárceles. Entonces, están surgiendo nuevas organizaciones para enfrentar la situación de las personas desaparecidas. Hay ya personas que están denunciando el trato que le están dando a la gente llevada presa, prisionera por este gobierno, porque ahora se llevan prisioneros. Y quiero decir que hay muchos compañeros y compañeras del FMLN que han sido llevados prisioneros con este régimen de excepción, que sus familias han andado buscándolos y no los encuentran. Algunos ya han muerto. Por ejemplo, tengo el caso de una persona en La Unión que murió. Y la familia no ha querido denunciar por miedo, porque llegaron a decirle que si denunciaban, toda la familia iba a ser llevada presa. O sea, a esos niveles estamos llegando, a niveles impensables, a niveles que no, por lo menos yo y muchos de mi generación, no esperábamos llegar después de toda la lucha de los acuerdos de paz. Entonces, este es un régimen que está destruyendo las familias para construir su propio régimen, su propio sector empresarial, su propio grupo político, porque no le importa el pueblo. Pero también están surgiendo nuevos partidos políticos para tratar de enfrentar a este régimen, pero también están surgiendo nuevos partidos políticos para acompañar al régimen. Y eso lo tenemos que valorar, porque están mutando, quieren tener varios tentáculos, como un 100 pies o como un pulpo, en donde tenga varios tentáculos que le permita controlar, ¿verdad? Además, me estaba conociendo el día de ayer un informe de una persona que está cerca de los Duicentro, en donde en la policía les piden una certificación del DUI para seguir el proceso cuando han sido llevados presos. Ya en los Duicentros no pueden emitir esa certificación cuando es para presentarla por casos de que han llevado presos, sino que los mandan directamente al RNPN, porque tiene un sentido de control, ¿verdad? Si usted quiere una certificación por defunción de un DUI, se lo pueden dar en cualquier Duicentro, pero para ir a demostrar que esa persona no es quien dicen que es, que la policía está diciendo otras cosas, no puede, tiene que ir al RNPN. Entonces,
están surgiendo diversas organizaciones. Todavía hay agendas diferentes, pero creo que tenemos tiempo para poder constituir una alianza, en el caso particular del FMLN, una alianza con sectores organizados de la población, que tengamos claro una agenda para luchar contra este régimen, pero que también tenga claro que no se trata de imponer a regímenes que ya han estado, sino de avanzar hacia mayores niveles de democratización. Hay varias expresiones organizativas que las hemos visto en las marchas. A pesar del miedo que está metiendo, aún salimos a marchar. Y salen a marchar de distintos colores políticos, de distintas tendencias ideológicas, de derecha, de izquierda. Pero bueno, la agenda no son la misma, eso sí quiero decir, ¿verdad? Que se puede hacer un frente común, pero no necesariamente con las mismas agendas, ¿verdad? En el caso del FMLN, estamos discutiendo ya en la comisión política, están discutiendo el asunto de las alianzas, que es un tema que debemos discutir en el Consejo Nacional, pero bueno, no voy a dar opiniones referidas del Consejo Nacional sobre las alianzas, sino en este caso son mis opiniones personales, que creo que la izquierda debe buscar alianzas con sectores ciudadanos y que definamos una agenda común y conjunta para seguir enfrentando este régimen. Hay que tener claro que la izquierda y la oposición en El Salvador está asediada por un aparataje gubernamental que le cuesta 40 millones de dólares al pueblo. Pero ese es el que nos tiran, ¿verdad? Ese es el que le tiran al FMLN, le tiran a cualquiera y tienen un montón de gente contratada para que se metan a estos programas y empiecen a hablar de los mismos de siempre, cuando es Nuevas Ideas que tiene los mismos de siempre, porque Nuevas Ideas es un reciclaje de gente que fue aliada del FMLN, que se aprovechó de los gobiernos del FMLN, pero hoy son funcionarios de Nuevas Ideas, y también tiene reciclajes de los partidos de derecha. Así es la situación. Lo importante es que hagamos un frente de lucha común dentro de El Salvador y también con los comités del FMLN en el exterior, con organizaciones del FMLN en distintas partes del mundo, con organizaciones ciudadanas en distintas partes del mundo, pero que tenemos un interés fundamental: defender los derechos humanos, defender la vida, defender una democracia que era en ciernes, pero que estábamos luchando por que se mejorara, ¿verdad? En esa situación estamos. Siempre hay esperanza en una situación oscura, gris como la que vemos ahora. Solo recordemos el libro La ceguera de Saramago. Todos estaban ciegos menos una persona, pero esa persona que no estaba ciega ayudó para que todas y todos los que estaban ciegos vieran la realidad que se está viviendo. Y yo creo que tenemos una misión fundamental, y es ayudar a reflexionar con las personas sobre esta situación. Fundamentalmente, hablando bilateralmente, es cuando nos da más frutos, ¿verdad? Para que ayudemos a que la ceguera se caiga, a que ese velo que tiene mucha población todavía se caiga. Pero la lucha continúa. Gracias, compañera Mirna Benavides. Agradecemos a nombre del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior, la participación de Mirna Benavides y por aceptar la invitación a la cual hemos dirigido. Nos despedimos no sin antes invitar a toda la militancia en el exterior a unirse a este esfuerzo y hacer un llamado a la unidad, exigiendo la libertad para los reos y presos políticos en El Salvador.
Agradecemos también a la solidaridad internacional por el apoyo que nos han dado, nos dan y nos seguirán dando en nuestras luchas por nuestra liberación, por la paz y la democracia en El Salvador. No más persecución política en El Salvador, dictadura nunca más. Proletarios de todos los países unidos, ¡viva el FMLN! Que viva. Gracias.